Familia, ministros, que Dios les bendiga. Esta mañana quiero compartir con ustedes el tema sobre la iglesia de Esmirna. Y antes de que podamos estudiar sobre esta iglesia, me gustaría que hagamos una oración. Hagamos una oración a favor de cada ministro, cada familia, por cada nación, por aquellas personas que están pasando en este momento por alguna prueba, por alguna angustia, por alguna aflicción. ¿Me puede hacer el favor de acompañarme? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia en esta hora, suplicándote por cada nación, suplicándote por cada persona que se encuentra en alguna aflicción, en alguna prueba, en alguna tribulación, por aquellos que están en los hospitales y necesitan que extiendas tu mano poderosa y que hagas un milagro, venga una sanidad gloriosa donde sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Asimismo, Padre, te pido por cada ministro, por cada misionero, en cada nación, por ellos, por tus siervos, por tus siervas, por sus familias, esposas, hijos. Te ruego, Padre, que en tu misericordia y en tu bondad extiendas tu mano y hagas milagros, prodigios y maravillas a través de tus siervos, a través de esos ministros que has ungido, Padre, y que están regados en todas las naciones. Ponemos en tus manos nuestras familias, ponemos en tus manos nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que ahora que vamos a compartir tu palabra, tu Santo Espíritu tome esta palabra y la implante en los corazones de cada persona. Que esta palabra haga el efecto y la transformación, cumpliendo el propósito divino por el cual tú la envías. Gracias, Padre, por aquellas personas que se han conectado y por aquellas que se van a conectar más adelante. Que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, por favor, abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Aquí se habla sobre la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 8 en adelante. Por favor, tome ahí su Biblia, tenga un cuaderno, un lápiz, lapicero, haga algunas anotaciones que logre alcanzar. Yo sé que Dios tiene una palabra de bendición para nuestra vida. Apocalipsis 2, del 8 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. En los días atrás, en las grabaciones pasadas, prediqué sobre la iglesia de Filadelfia y luego prediqué sobre la iglesia de Éfeso. Y cada una de ellas impactó mi corazón, aunque muchas veces he predicado sobre estas iglesias debido a la situación que estamos pasando en el mundo entero.
Hoy día cada de esas iglesias tiene un mensaje poderoso para nosotros. Y la iglesia de Esmirna, la que vamos a estudiar hoy, es una iglesia que se identifica mucho con el tiempo que estamos pasando. Yo quiero empezar con ese versículo que leímos, que dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que cada una de las 7 cartas dirigidas a las iglesias del libro de Apocalipsis es vivirlas hoy. Así como en aquel tiempo el Espíritu tenía una palabra para el pastor y para los miembros de cada iglesia, hoy mismo, también el Espíritu Santo tiene una palabra para los pastores, para los ministros y para cada una de las iglesias que pastoreamos, y un mensaje poderoso para la iglesia de Cristo en general, en el mundo entero. Entonces, el nombre de Esmirna tiene un significado poderoso para el tiempo que estamos viviendo. Esmirna produce algo glorioso, algo poderoso en los tiempos de estas circunstancias que estamos pasando. Cada miembro de la Iglesia de Cristo, cada ministro del cuerpo de Cristo. Entonces el nombre Esmirna significa mirra, y esto es interesante y muy importante, porque la mirra es una planta que produce un perfume muy agradable y es utilizado para la preparación de los muertos. La mirra la usaban para embalsamar los cadáveres, y la mirra tenía un olor agradable, era como algo dulce. Entonces la mirra es una especie que su significado hoy en la teología para nosotros los cristianos significa sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, de esa mirra, vamos a enfocarnos mucho sobre lo que es el sufrimiento. Yo sé que hoy la mayoría de cristianos en el mundo hemos quizás caído, no sé si decirle en el error, pero nos ha gustado mucho un evangelio de prosperidad, un evangelio de bienestar. Decimos amén a aquellos predicadores que traen una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza a nuestras vidas, que nos ponen un panorama donde todo nos va a ir bien. Y gloria a Dios por eso, porque la palabra del Señor es una fuente inagotable y tiene temas de toda índole donde podamos edificarnos. Pero también se nos ha olvidado predicarle a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que estar en el Evangelio y estar en Cristo no es nada fácil, que también padecemos, que también pasamos por pruebas, por angustias, por tribulaciones y sobre todo por sufrimiento, y ese sufrimiento es el que vamos a compartir hoy en este tiempo. Entonces la iglesia en Esmirna era una iglesia que, según el versículo 10, estaba en sufrimiento. Alguien podría decir, pues yo, gracias a Dios, estoy muy bien, estoy cómodo, estoy muy confortado, no estoy pasando por ningún tipo de sufrimiento. Como parte del cuerpo de Cristo, tú y yo estamos pasando por un sufrimiento. El hecho de que un miembro del cuerpo se duela, todo el resto de los miembros del cuerpo nos deberíamos de doler. Si no estamos pasando un sufrimiento tan directo, lo estamos pasando indirectamente como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
¿Cuál era el sufrimiento que tenía la iglesia de Esmirna? ¿Por qué le había venido este sufrimiento? Esta iglesia estaba siendo perseguida y sufría, pero me llama mucho la atención a mí que permanecían en Cristo. No cualquier persona que es perseguida, no cualquier cristiano que está pasando por sufrimiento, por angustia o por tribulación puede permanecer en Cristo Jesús. Solamente aquel cristiano que está cimentado en la roca, que tiene su raíz profunda en su comunión y su relación con nuestro Señor Jesucristo. No es fácil permanecer en un sistema donde estás pasando por angustia, donde estás pasando por aflicciones, donde estás pasando por tribulaciones. A nadie le gusta un evangelio de esa naturaleza. Todos queremos un evangelio como de alfombra roja, donde nos aplaudan, donde nos ovacionen, pero no queremos un evangelio donde el camino sea muy estrecho. Esta iglesia de Esmirna participaba en las tribulaciones por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ella se hacía parte de los sufrimientos como cristianos por predicar el evangelio. Y esto me llama mucho la atención a mí, y voy a citar algunas citas bíblicas. Si quieren, nada más anótalas para que no se vuelva muy largo el tema. Pero en Filipenses capítulo 3 y versículo 10 dice el apóstol Pablo a los filipenses: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y me llama mucho la atención a mí este pasaje que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, porque es exactamente lo que la iglesia de Esmirna estaba haciendo. Ella estaba sufriendo tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. La iglesia de Esmirna estaba participando. Ella estaba como en una continuación de los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Y esto es interesante que tú y yo lo reconozcamos, porque la palabra del Señor muy claramente dice que si no estamos dispuestos a sufrir por nuestro Señor Jesucristo, tampoco reinaremos con nuestro Señor. Yo creo que es importante que tú y yo sepamos que ser cristiano, que pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de alguna o de otra manera, tendremos persecuciones, tendremos sufrimientos. La iglesia de Cristo, desde que empezó, la vemos en el libro de los Hechos, tuvo persecución y pasaron sufrimientos. Demos gracias a Dios que hemos vivido una época en Guatemala y en algunas otras naciones de libertad por predicar el evangelio de nuestro Señor. No hemos tenido esa persecución ni ese sufrimiento que la iglesia de Cristo experimentó en los inicios, pero en realidad en muchas naciones de este mundo no hay libertad para predicar el evangelio. Los pocos cristianos que existen en esas naciones han padecido, han sufrido. Son como la iglesia de Esmirna, hasta han tenido que dar su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Yo haría una pregunta hoy a ti, y me haría una pregunta también para mí, y es que ¿estaríamos dispuestos a padecer por nuestro Señor Jesucristo? Como dice el apóstol Pablo, Él quiere conocer a nuestro Señor Jesucristo en tres áreas. Una, en el poder de su resurrección. Dos, en la participación en sus padecimientos. Y usted sabe que el apóstol Pablo no dijo estas palabras solo por decirlas. No, el apóstol Pablo, cuando dice quiero conocerte a ti en los padecimientos, en los sufrimientos que tuviste, Señor Jesús, el apóstol Pablo no lo está diciendo solo por decir.
Usted sabe al leer la Escritura, la palabra del Señor sobre el llamado y el ministerio del apóstol Pablo, si alguien sufrió, fue el apóstol Pablo. Persecución, hambre, prisiones, azotes, apedreadas. De todo sufrió el apóstol Pablo. Él hasta escribió: porque nada me podrá separar del amor de Dios. Y esto mismo el apóstol Pablo lo escribe aquí. Él en otro pasaje de la Escritura dice que llevaba en el cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, mi amado hermano, yo quiero llamarte la atención en a través de este mensaje, esperando que lo logre, para que tú y yo sepamos de que la iglesia está a punto de empezar una persecución, yo diría abierta, porque hasta ahorita ha habido una persecución a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero solapada. Y creo que nosotros los ministros tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia el día de hoy. No lo que le dijo a la iglesia de Esmirna en aquella época, sino lo que el Señor le está diciendo hoy a la iglesia de Esmirna presente, que es una iglesia que está a punto de entrar al sufrimiento, y el sufrimiento será por medio de la persecución que va a haber. Entonces, es importante que veamos los ministros lo que está pasando. Nos cerraron las iglesias, nos pusieron un tapaboca, nos cerraron las iglesias para que juntos, unánimes, no podamos alabar, adorar y glorificar el nombre del Señor. Nos separaron, nos taparon la boca. Yo sé que específicamente en algunas naciones donde se está dando la apertura, se le está limitando mucho a la iglesia a que continúe con el tipo de culto que teníamos hacia Dios, con una alabanza gloriosa, poderosa, con una palabra con libertad, la gente con libertad. Hay un protocolo hoy que definitivamente viene del diablo. La iglesia de Cristo hoy estamos aceptando las leyes, las normas que están poniendo restricciones hacia la iglesia. La iglesia de Cristo hoy no tiene ese carácter que tenía la iglesia primitiva. Los ministros de hoy no tenemos ese carácter, los apóstoles, los profetas, ese carácter que tuvieron los ministros de la iglesia primitiva, que ellos estaban dispuestos a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo, que ellos estaban dispuestos, como la iglesia de Esmirna, hasta dar su vida, hasta morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante, le voy a leer Colosenses capítulo 1, verso 24. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Yo no sé si alguna vez te habías detenido a leer este versículo que el apóstol Pablo menciona. Nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo llevó nuestros sufrimientos, llevó nuestras dolencias, llevó nuestras maldiciones, llevó nuestras enfermedades. Cuando leemos Isaías 53, eso es impresionante. Pero no sé si te habías puesto a pensar que hay una parte de sufrimiento que tú y yo tenemos que padecer en nuestro cuerpo por causa de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de la iglesia de Esmirna no era una casualidad, pues su significado es mirra, y la interpretación teológica para ti y para mí es sufrimiento. Yo sé que hoy muchos ministros y muchos miembros de nuestra congregación están pasando
por diversos tipos de prueba, están pasando por sufrimientos. Pero es importante que veamos aquí el reflejo, el ejemplo de la iglesia de Esmirna, que aunque estaban padeciendo, aunque estaban siendo perseguidos, aunque tenían sufrimiento, ellos permanecían en Cristo Jesús. Y esto me llama mucho la atención, porque aquí veo yo que la iglesia de Esmirna estaba padeciendo persecuciones por varias razones. Estaba siendo perseguida por romanos y estaba también perseguida por judíos. Entonces me llama mucho la atención porque en esta escritura Jesús se presenta a sí mismo de dos maneras, de dos formas, que yo diría, hermano, que eran para traer esperanza a los corazones de la iglesia de Esmirna que estaban pasando por esa persecución y por ese sufrimiento. Y me llama mucho la atención porque nuestro Señor Jesucristo se les presenta primero como el primero y el postrero. Y luego se les presenta como el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se le presenta de esa manera a esa iglesia que estaba pasando por persecución y por sufrimiento? Aquí es interesante que estudiemos el primer nombre que nuestro Señor Jesucristo usa, o el primer título para hablarle a la iglesia de Esmirna. Dice que les está hablando el primero y el postrero. Y si leemos Isaías capítulo 44, versículo número 6, dice así la palabra del Señor, Isaías 44, 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Fíjese cómo se le presenta a nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Está usando el pasaje de Isaías 44, 6, donde dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se le está presentando a la iglesia de Esmirna como Dios, no como el Hijo de Dios. Se le está presentando de esa manera a una iglesia perseguida, atribulada, y Jesús les recuerda que Él es Dios, el soberano, el que tiene el control de todo, el que declara que no hay despropósitos fuera de Él. Así de que si tú o yo estamos pasando por alguna aflicción, por alguna persecución, por algún sufrimiento, o lo está pasando cualquier otra persona, debes de saber que el que está con nosotros es el primero y el último, el Dios Todopoderoso, el que nada se le sale de control, el que tiene todo poder, y si ha permitido de que tú y yo pasemos por algún tipo de sufrimiento o de angustia, sepamos que Dios está de nuestro lado y que Dios tiene el control de todo. Yo sé que va a venir a la iglesia nuestro Señor Jesucristo una persecución abierta. Lastimosamente, la gente que son parte de los miembros del cuerpo de Cristo, hay personas que les costaba mucho ir a la iglesia. Tenían tiempo para ir a la iglesia, pero simple y sencillamente no sentían el anhelo ni el deseo de ir a la iglesia. Se cerró la iglesia. Ahora Dios nos ha permitido mandar el mensaje por medio de estas redes sociales. Y hoy también muchos, aún estando encerrados en su casa, no toman tiempo para escuchar a sus pastores. La persecución ha sido hasta este momento una persecución solapada, pero vendrá una persecución abierta. Y la Biblia dice que muchos tendrán comezón de oír la palabra de Dios y ya no va a haber oportunidad. Estos medios por los cuales estamos hoy predicando la palabra del Señor se van a cerrar a los predicadores del cuerpo de Cristo, a los ministros del Espíritu Santo.
se nos va a cerrar a todos aquellos que hablemos en el nombre de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no va a haber un lugar donde congregarnos, es una persecución abierta que ya la palabra del Señor la menciona. Entonces va a venir un sufrimiento a la iglesia un poquito más fuerte y más declarado como el que está hoy pasando la iglesia. El segundo título que usa nuestro Señor Jesucristo para hablarle a esta iglesia que está padeciendo, que está sufriendo, es este: el que estuve muerto y vivió. Así dice nuestro Señor. Entonces, el Señor Jesús se les está presentando como el resucitado. Le está hablando a la iglesia de Esmirna, a la mirra, a la iglesia de sufrimiento, a la iglesia que produce bálsamo o para embalsamar, a los muertos, a los cadáveres. Y se está identificando nuestro Señor Jesucristo como el que estuvo muerto y resucitó. El que está sentado hoy a la diestra del Padre, como diciéndole a la iglesia de Esmirna: yo también pasé padecimientos, yo también pasé persecución, yo también tuve sufrimientos, yo le creí al Padre, sabía que venía a morir, pero también sabía que venía y que iba a resucitar y que se iba a cumplir la palabra y el propósito de Dios para mi vida. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que tener presente esto, mi amado hermano. No tenemos que tenerle miedo a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo vino a vencer en la cruz del Calvario el pecado y fue a las partes profundas de la tierra a vencer a la muerte y le quitó las llaves a la muerte. Y ahora el que tiene el control de la muerte es nuestro Señor Jesucristo, el que murió, el que resucitó y ahora vive y está sentado a la diestra del Padre. Tú y yo tenemos que tener bien claro lo que el apóstol Pablo nos enseña. El apóstol Pablo dice que no debemos de ignorar acerca de los que duermen. Para los que estamos en Cristo Jesús no existe la muerte. Cuando alguien se va físicamente de esta tierra, un cristiano nacido de nuevo, nada más duerme. Y tenemos que saber que no debemos de estimar como preciosa nuestra vida. La Biblia dice que aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero aquel que dé su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo la tendrá y tendrá una vida eterna. Además, el apóstol Pablo también dice: el morir ganancia es. Y si nosotros tuviéramos bien claro esta parte, pues seríamos como los 3 hebreos, seríamos como Daniel. Daniel no le tuvo miedo a los leones, no le tuvo miedo al pozo. Los 3 hebreos no le tuvieron miedo al horno calentado de fuego. El apóstol Pedro no le tuvo miedo a la cárcel y a las amenazas que le había dicho que lo matarían al día siguiente. Nosotros tenemos que tener presente que si sufrimos, si la iglesia hoy, en esta generación que nos tocó vivir por predestinación divina, este tiempo, y que cada vez se va a ir poniendo más difícil, que cada vez vendrá más sufrimiento, pues demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios y estemos dispuestos, mis amados hermanos, a luchar por nuestra fe, que nuestra fe en este tiempo esté cimentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Puede usted ver aquí en la iglesia de Esmirna, en los pasajes que leímos de Apocalipsis, que la iglesia de Esmirna, a pesar que estaba siendo perseguida, a pesar de que estaba pasando por sufrimientos, la iglesia de Esmirna hacía obras. Y esto me llama mucho la atención a mí, porque yo puedo ver, hermano, hoy día, en estos 41 años de ministerio que tengo, puedo ver
a iglesias que, según lo que he visto y mi criterio, han estado pasando por sufrimientos y sin embargo no dejan de hacer obras. Yo sé que las obras, el apóstol Pablo las enseña muy claramente, que no son para salvación. Pues él dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero también entiendo lo que dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe por medio de las obras que haces. Entonces, si ya somos cristianos, si ya somos gente que creemos que somos parte del cuerpo de Cristo y conformamos esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aunque estemos padeciendo, aunque estemos sufriendo, aunque estemos en angustia, no podemos dejar de hacer obras. Porque las obras nos hablan de la calidad de fe que nosotros tenemos. Y esto me llama mucho la atención porque ahí en Apocalipsis capítulo 2 y verso 9 que leímos, la iglesia de Esmirna estaba sufriendo, y yo veo que estaba sufriendo por 3 motivos. Por favor, anótalos ahí. Cada motivo que vamos a ver hoy, en este momento, es un tema por lo menos de 45 minutos para predicar. Yo no puedo tomar el tiempo para hablar de estos 3 motivos por los cuales la iglesia estaba sufriendo y extenderme demasiado por causa del tiempo. Pero sí voy a tomar puntos importantes para poder bendecirte y edificarte. Pero antes de que veamos esos 3 motivos por los cuales estaba sufriendo la iglesia de Esmirna, quiero tomar una pausa y saludar a los amados hermanos ministros que nos han mandado saludos y bendiciones. Nuestro apóstol César del Razo, un hijo muy amado, él, su esposa, sus hijos. Bendiciones, nos dicen, de Sión Morada del Padre, Puebla. También el pastor Sergio Correa, del Distrito Federal. Un abrazo, pastor. El siervo de Dios, el pastor Julio Solano. Un abrazo, amado, a ti, a tu esposa, tus hijos. El pastor Eddie Rodríguez, desde El Milagro, aquí en Guatemala. También el pastor Julio Solano, de Guatemala. Un abrazo, mis amados hermanos. A mi hijo Daniel Guerra, pastor en Retauleu. Te amo, hijo, te bendigo. Nuestra hermana Patricia Vázquez, te bendigo, hija. Un fuerte abrazo para todos allá, por favor. Muchas bendiciones. También a los pastores Oscar y Karina, de aquí de Guatemala. Un abrazo, mis amados. A nuestra hermana Pilar Trujillo, desde Cancún, México. Un abrazo. Anhelamos que pronto pase esto y para poder estar allá en Cancún también. A nuestro hermano Johnny, en Cancún también. Hay que ir a conocer Playa del Carmen. Un abrazo, bendiciones. A nuestra hermana Jenny Escorcia, saludos al apóstol Roberto, por favor, y a todos los amados de allá. Nuestra sierva hermana Griselda Villaseñor, desde allá de Redwood City, California. Bendiciones. ¿Quién más? Luis Santana. Desde Tlaxcala. Un abrazo, mi amado hermano. Entonces continuamos, mis amados, con este tema tan interesante. Le decía que la iglesia de Esmirna estaba sufriendo por 3 motivos. Y creo yo que esos 3 motivos son muy importantes para que tú los conozcas, los sepas, porque creo yo de que son los 3 motivos por los cuales la iglesia de Cristo hoy va a empezar la persecución y va a venir un sufrimiento. Y recuérdate que el Espíritu Santo lo está anunciando a través de este siervo desde el día de hoy. Entonces quiero que veamos los 3 motivos. Mire, primero, por persecución.
Segundo, por pobreza. Y tercero, por blasfemias. Vea el orden cronológico que la iglesia de Esmirna llevó. Primero la persecución, luego la pobreza y tercero la blasfemia. Y creo que es exactamente el ataque que el enemigo ha empezado en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el primero. Primero, por tribulación. La palabra original en griego es tlipsis, que literalmente significa presión, angustia, carga, persecución o aflicción. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pasará por esta prueba y va a empezar a ser perseguida, y la persecución traerá presión, traerá angustia, traerá carga y traerá aflicción. Cualquiera de nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulaciones? El apóstol Pablo dice que las tribulaciones si fueran necesarias. Recuérdese que antes de que la iglesia novia, la fiel, sea arrebatada, vendrá el principio de dolores. La iglesia de Cristo que va a ser arrebatada va a pasar por presiones, va a pasar por angustias, va a pasar por cargas, va a pasar por aflicciones, va a pasar por persecuciones. Gloria a Dios por ese evangelio que durante años nos han predicado y hemos predicado, el evangelio de prosperidad, el evangelio de ir hacia adelante, el evangelio de conquistar, el evangelio de pasar a otro nivel. Pero por favor, amado hermano, abre tus oídos, oye lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, porque la Biblia enseña el propósito divino de Dios por el cual viene la tribulación. Una de ellas dice la Escritura que es para perfeccionarnos. Si no es por la persecución, por la aflicción, por la angustia, no doblamos nuestras rodillas, no clamamos, no nos humillamos. También encuentro yo en la palabra del Señor de que la persecución, la angustia, la aflicción es para que demos más fruto. Por eso es que se poda al árbol que da fruto, para que dé más fruto. No oímos que el árbol llore, grite cuando lo están podando, pero es parte del sufrimiento para que haya frutos. Ahora, ¿qué frutos son? Los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Tú y yo no nos damos cuenta que a través de las tribulaciones, eso es lo que está produciendo el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. También las tribulaciones, las angustias, las aflicciones y las persecuciones también es para que experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas y que podamos ver cómo el poder de Él nos lleva en victoria, y que también podamos ver que a través de esa persecución, angustia y aflicción, la iglesia es donde es más que vencedora, no solamente vencedora, sino más que vencedora. Yo sé que las pruebas que Dios permite para nuestra vida no son para ver si caemos o para ver si ganamos. Dios permite las pruebas porque sabe que vamos a ganar, porque sabe que vamos a ser vencedores. La Biblia dice que Él no da mayor prueba que la que podamos sobrellevar. Así de que la tribulación, la angustia, la aflicción, la persecución tienen su propósito divino. Y tú y yo tenemos que aceptar también eso, y la iglesia se debe de preparar. Segundo punto por el cual la iglesia de Esmirna estaba sufriendo, por pobreza. Les decía que si algo duele mucho en el ser humano, es la pobreza.
si algo golpea fuertemente al ser humano, es la pobreza. Cuando leemos en la Biblia, pobreza va más allá de lo que quizás tú y yo hemos conocido como pobreza. Cuando la palabra del Señor dice que hubo hambre en los días de Abraham, que hubo hambre en los días de Isaac, que hubo hambre en los días de Eliseo, es impresionante la dimensión de lo que significa hambre en la tierra. Y aquí podemos ver que la iglesia de Esmirna, esos cristianos que permanecían firmes a pesar de los sufrimientos, esos cristianos eran perseguidos y no podían trabajar libremente ni tener negocios. Y eso produjo en sus vidas mucha pobreza, escasez y miseria. ¿Qué es lo que está provocando hoy esta situación? Primero, la persecución. Le decía, no es abierta, es solapada. Pero una vez que la iglesia empiece a ser perseguida, vendrá la pobreza. Cuando ya la persecución sea abierta, vendrá la pobreza. Porque la Biblia dice que nadie podrá comprar y nadie podrá vender sino el que tenga la marca, el nombre o el número de la bestia. Y por supuesto, los cristianos, la iglesia nacida de nuevo, no va a aceptar ni la marca, ni el nombre, ni el número de la bestia. No aceptaremos ese sistema. Entonces la iglesia de Esmirna, por la persecución que tuvieron, ellos ya no podían trabajar libremente. Ellos ya no podían tener negocios. Y eso los empezó a llevar a una pobreza extrema. Y me llama mucho la atención porque nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, sé los sufrimientos, sé que eres pobre, pero nuestro Señor Jesucristo le dice, pero también eres rico. ¿Cómo puede ser una iglesia que está pasando por la escasez económica, por la miseria, por el hambre, está siendo pobre financieramente, pero nuestro Señor Jesucristo le dice, pero tú eres rico? ¿A qué riquezas estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? A la iglesia de Esmirna, por supuesto, era una iglesia espiritual, era una riqueza espiritual. Y esa es la verdadera riqueza que la iglesia de Cristo debe de tener. Aunque económicamente estemos mal, pero tenemos que estar ricos en este tiempo espiritualmente. No puede estar la iglesia dos veces pobre en lo económico y en lo espiritual. Tenemos que entender que hoy es cuando más ricos tenemos que estar espiritualmente. Le voy a poner uno o dos ejemplos, no sé cuántos por causa del tiempo, pero me he podido dar cuenta yo que la gente rica económicamente, financieramente hablando, he visto yo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que muchos ricos, hago la aclaración, no todos los ricos que están adentro de la iglesia, pero muchos ricos que están adentro de la iglesia no son generosos. He visto más generosidad en la gente pobre de las iglesias, en la gente de escasos recursos. Puedo verlos yo con la soltura que tienen para poder ofrendar, con la soltura que tienen y lo poquito que pueden dar para poder diezmar. Y esto lo veo yo en 2 de Corintios, en el capítulo 8, versículo 2, hablando el apóstol Pablo de la iglesia de Macedonia, una iglesia que económicamente era pobre, pero espiritualmente era una iglesia rica, generosa, que abundaba en el dar. Y hoy la iglesia de Cristo tiene que entender que después de la persecución vendrá la escasez, vendrá pobreza. Entonces la iglesia de Esmirna estaba pasando por el horno de fuego, estaba pasando por el horno de la prueba, estaba pasando por el sufrimiento,
por 3 causas. 1, por la persecución y 2, por la pobreza. Yo sé que esta pandemia ha hecho quebrar muchos negocios de gente cristiana. Yo sé que muchos cristianos han tenido que cerrar sus negocios porque ya no han podido pagar los locales ni sostener a los empleados que tenían. Sé que los únicos negocios de cristianos que se han logrado sostener en su gran mayoría son aquellos que tienen un restaurante o alimentos, pero de todos modos la economía de muchos ha estado siendo afectada. Pero la iglesia de Esmirna, aún en la persecución, aún en la pobreza, su fe se mantuvo firme, creyendo en el que había muerto y había resucitado, en el que les dijo: yo soy el primero y el último. Entonces, podemos ver acá un tercer motivo por lo cual la iglesia estaba pasando sufrimiento, y era por la blasfemia. Hermano pastor, hermano ministro, amigo, por favor, oye lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia el día de hoy. Después de la persecución, después de la pobreza, vendrá la blasfemia. Vamos a ver mucha gente que se decía ser cristiana. Vamos a ver a mucha gente que estaba participando en nuestros cultos, en nuestro ministerio, hasta con liderazgo, con un privilegio especial que nos admiramos muchas veces de verlos tan serviciales, sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlos blasfemar por la persecución y la pobreza. Empezarán a blasfemar de la iglesia, empezarán a blasfemar de los ministros, empezarán a blasfemar de los hermanos, empezarán a blasfemar directamente del Evangelio, y de una o de otra manera, quizás lo van a hacer solapadamente y algunos hasta abiertamente. Entonces en Esmirna había una comunidad de judíos que era muy grande y que se habían dedicado específicamente a perseguir a la iglesia de Esmirna. Y por eso la iglesia de Esmirna sufrió en gran manera por causa de esos judíos que blasfemaban el nombre del Señor. Cualquiera podría pensar y decir: ¿cómo puede venir una blasfemia de un pueblo que ha estado siendo visitado por Dios desde el libro de Génesis, que tiene un pacto con Dios desde la simiente de Abraham, que pudieron ser libres de la esclavitud en Egipto por más de 430 años, que vieron cómo el mar se abrió? Sin embargo, a la iglesia de Esmirna le vino la persecución por esos judíos que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que no lo aceptaron como el Mesías, como el Salvador, y que el mismo Señor Jesucristo los llama sinagoga de Satanás. Mire, la persecución empieza porque negaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos se decían ser judíos y no lo eran. Eran sinagoga de Satanás. ¿Por dónde va a empezar la persecución? Por los que se dicen ser cristianos y no lo son. De los que el mismo apóstol Pablo dice: salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. No eran de nosotros. ¿Quiénes son estos judaizantes? Aquellos que se han metido en la ley. ¿Y cuánta gente hoy solapada que está dentro de la iglesia ha adoptado como algo propio, personal de ellos, el legalismo? ¿Por dónde va a empezar la blasfemia de la iglesia? Por los legalistas, por aquellos que abrazaron la ley y no aceptaron la gracia, la rechazaron. La gracia no es libertad para pecar. La gracia es la razón por la cual tú y yo somos salvos
en Cristo Jesús, porque por su gracia hemos sido salvos. Entonces, veo yo que nuestro Señor Jesucristo también sufrió persecución por la gente religiosa, por la gente que no quiso transformarse ni quiso aceptar el mensaje de salvación del Evangelio de las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo llevaba en ese tiempo. Y hoy yo puedo ver, mi amado hermano, de que vendrá una blasfemia de gente muy cercana a nosotros. Vendrá una blasfemia de gente que esperaba que nuestro Señor Jesucristo hiciera siempre cosas buenas a través de ellos, pero que nunca esperaron una persecución, nunca esperaron pobreza, y eso los llevará a blasfemar, como mucha gente que en los días de nuestro Señor Jesucristo lo seguían, estaban con Él, pero nuestro Señor Jesucristo les dijo: ustedes están conmigo porque les doy de comer. Bueno, literalmente porque les doy de hartar. Habían muchos seguidores porque veían beneficios, no porque estuvieran dispuestos a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, tú que estás viéndome y estás oyendo esta palabra, ¿cuál es la razón que te motiva para ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Solo el bienestar? ¿Solo el evangelio que tomamos casi siempre de Jeremías, que dice: yo conozco los planes que tengo para ti, que son planes de bienestar y no de calamidad? ¿O también estás dispuesto a sufrir como sufrió la iglesia de Esmirna por causa de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que tener claro que la persecución y las blasfemias deben de traer bendición a nuestras vidas. Yo sé que no todas las blasfemias y no todas las persecuciones traen bendición para nosotros, sobre todas aquellas que vienen por causa de nosotros, pero aquellas tribulaciones, persecuciones que vienen por causa de nuestro Señor Jesucristo traen bendición a tu vida y a mi vida. Aquellos que estamos dispuestos a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver siempre un respaldo de parte del Señor. Él nos va a promocionar. Él nos va a bendecir. Yo estoy completamente seguro de eso. Ahora, quiero que pasemos a otro punto y voy a apresurarme por causa del tiempo. Ahora veamos el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le da a la iglesia de Esmirna. Pero antes quiero saludar a nuestra hermana Carmen Vanega, muchas bendiciones, sierva del Señor, a nuestra hermana pastora Lili Ríos, desde Indio, California, un abrazo, pastora. Entonces le decía que vamos a pasar a otro punto. Ahora veamos el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia de Esmirna. En el versículo 10, siempre Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer por causa de mi nombre. No temas. Si algo ha logrado esta pandemia y los transmisores de este mensaje a nivel mundial por todos los medios de comunicación, es transmitirle miedo a la gente. Le han transmitido miedo, le han transmitido pánico a la gente. Y nuestro Señor hoy, por medio del Espíritu Santo, nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Pues yo estoy muy agradecido con el Señor, porque ni yo, ni mi casa, ni mi familia, la plaga ha tocado nuestra morada. Sin embargo, sí sé de ministros, de apóstoles, de hermanos que han sido fieles a Dios, donde la plaga ha tocado su morada. Si hasta el día de hoy no ha tocado mi morada, y un día Dios permite
que toque mi morada, nuestro Señor Jesucristo ya le está diciendo a la iglesia: no temas en nada lo que vais a padecer. Si hasta el día de hoy no has sufrido una persecución, si hasta el día de hoy estás gozando de un evangelio que para ti es glorioso y poderoso y no te ha venido ningún padecimiento, ninguna aflicción, ninguna persecución, pero si el Señor hoy por medio del Espíritu te dice: no temas en nada de lo que vas a padecer, lo está anunciando, lo está declarando nuestro Señor, como se lo dijo a Pedro: Pedro, me han pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y es lo mismo que hoy nuestro Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna. El Señor le está confirmando a la iglesia de Esmirna que van a padecer, que tendrán sufrimientos, que vendrán más persecuciones, pero que no tenían que tener miedo, porque nuestro Señor Jesucristo está con ellos. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna: el diablo va a obrar en contra de ustedes, pero todo tendrá un propósito divino. Si yo les permito al enemigo que los toque, todo tendrá un propósito divino. Y se los hago saber de una vez: será limitado. No va a ser que el enemigo haga lo que él quiera con ustedes hasta que él quiera. Esto tendrá limitación. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna: el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa hoy por el protocolo que hay en el mundo? Si no usas la mascarilla, puedes tener una multa. Y si te hallan que estás contagiado, te pueden meter hasta preso por contagiar a otros. Y si usas la mascarilla, quizás muchos te dirán: ¿y dónde está tu fe, ministro? Si abres la iglesia, puedes encontrarte que algunos no van a querer usar mascarilla, y si tú se las quieres imponer, te van a decir: ¿por qué me la quiere poner si yo estoy sano? Y algunos que se ponen la mascarilla van a decirle al que no se pone: usted es un irresponsable. Si no se lleva el protocolo tal y como los gobiernos lo están diciendo, el cristiano corre, o cualquier persona corre el riesgo de que le pongan una multa o que sean encarcelados. Aquí el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Dios sabe de que todos los cristianos y sobre todo los ministros estamos siendo probados. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, entiende. Tú que eres cristiano, hijo de Dios, entiende. Todos estamos siendo probados en este momento. Si queremos guardar nuestra vida, posiblemente la perdemos. Pero si estamos dispuestos a dar nuestra vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, la hallaremos. Yo sé que el diablo está obrando en esta pandemia. Yo sé que el diablo ha metido sus cachos, su cola y su tenedor que no tiene en esta pandemia. Pero que la iglesia tiene que ser fiel. Aquí lo dice en el versículo número 10 de Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Mire lo importante que nuestro Señor Jesucristo le dice a esa iglesia que estaba siendo perseguida: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. No te puedo decir si mañana, si dentro de una semana, si dentro de un mes o dentro de un año, la persecución va a ser abierta en contra de la iglesia.
pero que viene, viene. Esto se va a cumplir porque está escrito en la palabra del Señor. Y ya desde hoy el Señor nos lo ha anunciado. Debemos de ser fieles a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hasta la muerte. Hasta estar dispuestos a morir por causa de nuestro Señor en la persecución que vendrá. Y hay una promesa que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna aquí en Apocalipsis 2:10, y recibirás la corona de vida. Esa recompensa que nuestro Señor Jesucristo ofrece a los fieles, a los que están dispuestos a padecer, a los que están dispuestos a entregar su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, es la corona de la vida. Pero esta corona de la vida no es la corona de salvación. Esta corona de la vida es la corona del reino de Dios. En la Biblia encuentro yo dos tipos de coronas diferentes y eso se puede ver en el griego. Está la diadem, que es como una diadema, que es la corona de un gobernador. Y está la staphanos en el griego, que significa la corona del vencedor. La corona que le dan al ganador, al que ha corrido como para ganar, como dice el apóstol Pablo, yo corro esta carrera para ganar, no por hobby, no para ver si llego de tercero o de segundo, no, yo la estoy corriendo para ganar. Y por eso podemos encontrar aquí en Apocalipsis 2 que la promesa que nuestro Señor Jesucristo tiene para aquellos que han sufrido, para aquellos que conocen la mirra, para aquellos que conocen el sufrimiento, si eres fiel hasta el punto de dar tu vida por causa de mi nombre, yo te daré la corona de la vida. Muy bien, mis amados hermanos. Yo sé que hay mucho que hablar sobre esto. Yo sé que nos podríamos llevar más tiempo compartiendo la palabra, pero creo que el Espíritu hoy nos habla. No es un mensaje quizás para que digamos amén, ni gloria a Dios, ni saltemos, ni remolinemos. Pero es un mensaje que yo recibí de parte del Señor y que lo he transmitido tal y como el Señor me lo ha dado. He compartido, he predicado sobre la iglesia de Esmirna desde otros puntos, pero hoy esto fue lo que el Señor puso en mi corazón para bendecir y edificar tu vida. En el amor del Señor, preparémonos. Yo sé que tú y yo y todos los profetas tenemos esperanza de que volvamos a la normalidad, a los tiempos pasados. Pero según lo que yo veo en el panorama escatológico del Señor, en Mateo 24, del 3 al 8, y lo que veo en Apocalipsis, capítulo 6, del 1 en adelante, en los primeros 4 sellos, en los caballos, en los 4 caballos, me puedo dar cuenta que las cosas van a ir de peor en peor, que los dolores de parto cada vez van a ser más fuertes. Así es de que te bendigo. Quiero por último saludar a nuestra hermana Alejandra Espejel, allá por Victorville, en California. Saludos, sierva, un abrazo. A nuestra hermana Estelita, pastora, hermano Joelito Arrecis, a toda la familia, los amo, bendiciones. A nuestro hermano Josué Hernández, también allá en California, siervo del Señor, te bendigo, un abrazo a ti, a tu esposa, tu Señor Padre, a tus hijos, que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados hermanos, estamos despidiéndonos, les amo, les bendigo en el amor de Cristo, espero en Dios nos volvamos a ver
el próximo jueves. Déjame hacer una pequeña oración para terminar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu le implante en el corazón de cada uno de los que la han oído y de los que la van a seguir oyendo. Trae el fruto y la transformación por el cual tu palabra ha sido declarada en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.